Hola mis panas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer hielo transparente. Comenzamos calentando el agua hasta el punto que hierva. Luego en un cooler vamos a llenar hasta el tope. Esperen un poco hasta que el agua deje de hervir. Ya tenemos el agua, vamos a colocarlo en el freezer. Importante, tienen que dejar el cooler sin tapa para que se congele como debe ser. Muy bien, ahora como verán tenemos el hielo. Yo esperé más de un día, alrededor de 30 horas. Podrán notar que aún tendrá agua en una burbuja, pero tranquilos que todo está bien. Esperen unos cuantos minutos antes de retirar el bloque de hielo. Y ahora drenamos parte del agua y tengan cuidado que el hielo no se caiga. Luego con el cooler boca abajo extraigan el hielo. Como verán tuve una burbuja grande de aire. Si quieren que el bloque sea más grande solo déjenlo más tiempo en el freezer, digamos unos 2 días. Con un martillo o mortero destruyen la parte superior del bloque, el cual es mega relajante ver cómo el agua cae y el hielo se separa. Separamos los pequeños pedazos del bloque grande y con un cuchillo de pan comiencen a tallar las imperfecciones del bloque. Con un vaso largo y corto podremos tener una referencia de dónde se va a cortar. Para tener cortes exactos, digamos tallando los bordes, usen una toalla en la otra mano para que el hielo no te queme y tener un mejor soporte. Esta parte lateral es la ideal. Corten con movimientos cortos y repetitivos, sin mucha presión. Con el martillo y unos golpes secos podrán separar el hielo de forma sencilla. Luego hacemos un nuevo corte por la mitad para medirlo con un vaso corto. Y de nuevo a tallar para que calce en el vaso. Parece ser muy tedioso, pero créanme que es hasta divertido crear tus propios hielos, los cuales le darán otro nivel a tus cócteles. En una bolsa Ziploc guardaremos el primero. Seguimos con el vaso highball, medimos el hielo, tallamos las imperfecciones. Con la misma técnica de crear una línea y luego con el martillo podremos crear este estupendo hielo. El cual guardaremos en la bolsa Ziploc directo hacia el freezer. En un cooler mucho más pequeño hice otro bloque ya que tengo una mega rumba próximamente. Mismo proceso, con el martillo rompemos la parte superior y a disfrutar cómo el agua cae en la bandeja. Separamos los hielos pequeños drenando todo el agua. Y aquí lo tienen, el bloque ya está listo para ser tallado. Quitamos las esquinas, también las imperfecciones. Y este bloque lo voy a cortar en 4 partes. Primero una línea en el medio, separamos con el martillo dándole golpes secos. Y luego otro corte en la mitad a los 2 nuevos trozos. Si lavan los hielos verán que se hará mucho más transparente. Y eso es todo, cracks. Guardamos los nuevos hielos transparentes en el freezer y listo para rockear tu barra con estos nuevos hielos. Y eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Pueden escribirme en la caja de los comentarios absolutamente lo que quieran. Like si te ha gustado este video, suscríbete para ver muchísimos más. Recuerden que pueden conseguirme en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, @RaúlBartender, que siempre estoy activo en todas mis redes sociales. Se me cuidan mucho mis panas, me voy con mi hielo y con mi cóctel y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao! Hoy vamos a hacer hielo transparente. ¡Ah! Ya no me voy a quemar. Con nada. Y así es como nos van a hacer un desastre, ¿ok? Chao chicos. Digan hola YouTube. Hola.